Hola, muy buenas. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase número 3 con este espacio teórico donde vamos a hablar de las estrategias genéricas. Antes de explicar bien lo que es la estrategia genérica, en qué consiste, cuáles son, sí, una pequeña aclaración. Primero que decir que estrategia genérica es algo acuñado por Porter, dentro de la teoría de Porter, donde él habla de que existen ciertas estrategias genéricas, valga la redundancia, por las cuales una empresa debería optar, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hacer simplemente un recordatorio de lo que era estrategia, ¿sí? En lo que vimos en la clase 1, ese plan, ese conjunto de iniciativas que tiene una organización para llegar a objetivos. Entonces, de alguna manera, mechando estrategia y genérica, ya empezamos a olfatear de qué se va a tratar la clase, ¿sí? De que existen planes genéricos, conjunto de iniciativas genéricos en la teoría de Porter que nos ayudan a alcanzar los objetivos de nuestra organización. Ahora vamos a ver cuáles son esas estrategias genéricas y de dónde provienen. Pero antes de ir a explicar las estrategias genéricas, sí los invito a detenerse un poco en lo que vimos la clase pasada, la ventaja competitiva. ¿Se acuerdan que era esa característica que nos iba a permitir obtener mejores resultados que los rivales? ¿Sí? Entonces, la ventaja competitiva de alguna manera nos ayuda a tener una posición favorable dentro de la industria. ¿Sí? Ahora bien, esto es importante saber. ¿Se acuerdan los dos tipos de ventaja competitivas que vimos la clase pasada? Los dejo pensando un segundo. Bueno, no sé si habrán respondido bien o mal, pero había dos tipos. Una era la ventaja en costos, ¿sí? Y la otra era la diferenciación. En una, la ventaja en costos, la compañía, la empresa podía hacer las cosas a un menor costo que su competidor y obtener mejores resultados, ¿sí? O sea, ser más rentable. Y por otro lado, estaba la ventaja competitiva de la diferenciación. La organización podía ofrecer un producto con mucho más valor agregado que los competidores y por eso cobrar un precio más alto y también el margen, la rentabilidad iba a ser mucho mayor. Entonces, esos dos tipos de ventaja competitiva a las cuales una organización puede decidir dan origen a las estrategias genéricas, ¿sí? Para obtener esa ventaja competitiva. Eso es un poco el por qué refrescamos ahora el término de ventaja competitiva y los tipos, porque las estrategias genéricas, ¿sí? Nacen a partir de estos dos tipos de ventaja competitiva donde se quiere parar una empresa. Entonces, lo que vemos en esta diapositiva sigue siendo el tema de la ventaja competitiva. Acordémonos que eso está en la esencia de toda estrategia. Si cuando uno piensa cómo armar un plan, lo primero también que piensa es, bueno, ¿qué ventaja competitiva tengo para poder montar ese plan, para poder montar esa estrategia? Entonces, a partir de mi ventaja competitiva, que había dos tipos, se derivan las estrategias que puedo seguir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los nombres de esas tres estrategias genéricas de las que habla Porter? Como lo dice acá la slide esta, la primera es la de liderazgo en costos, esa es la primera estrategia genérica, la segunda es la de diferenciación y la tercera la de enfoque en la diferenciación. ¿Sí? Después vamos a explicar bien esta tercera estrategia genérica. No es, a ver, es bastante intuitivo decir, bueno, la estrategia genérica de liderazgo en costos se apalanca en la ventaja competitiva de costos, ¿sí? Y la de diferenciación se apalanca en la ventaja competitiva de diferenciación. Sea cual fuere la estrategia que una empresa o una organización decide ir, la estrategia genérica, hay que tener en cuenta algo. Lo importante, o por lo menos en la teoría de Porter, lo importante es que esa estrategia genérica te ayude a obtener mejores resultados, que es igual a un mayor margen.
Entonces tengo que tener la virtud para saber que cuando me paro en un liderazgo en costos o en una diferenciación, lo que tengo que tratar de hacer es aumentar el margen, ¿sí? Si yo fabrico, acá están mis costos, o sea, cuanto más alto sea este margen, ¿sí? Mayor o mejor y más efectiva va a ser la estrategia genérica que haya optado, ¿sí? Entonces, haciendo el primer doble clic en liderazgo en costos, la primera de las estrategias genéricas. ¿Cuál es el gran objetivo entonces de ser líder en costos? Fabricar un producto, ¿sí? O ofrecer un servicio, como lo dice acá en el slide, con costos más bajos que los competidores. Si yo me propongo seguir esta estrategia, es que me estoy proponiendo fabricar este producto o servicio y tener costos más bajos que los competidores. Esto me va a permitir tener el mejor margen de entre todos los que decidieron seguir esa estrategia de liderazgo en costos. Voy a mostrarles ahora un gráfico que esto lo refleja muy bien y va a servir para entender el concepto. Como se ve acá en este gráfico, entonces, a ver, tenemos tres empresas, ¿sí? Donde las tres de alguna manera han ido por el liderazgo en costos. El precio es el mismo, ¿sí? Todas cobran, supongamos, 8 pesos. Entonces, la empresa uno o la empresa líder en costes, ¿sí? De alguna manera que fabrica a 5 pesos o sus costos son 5 pesos, compite contra la empresa uno que sus costos son cerca de 7, y la empresa 2 que sus costos están en 6,5. Entonces, de alguna manera, ¿quién tiene más margen? Y por supuesto, la que ha podido liderar ahí en los costos. Ahora vamos a ver las variantes que hay para producir a un menor costo, pero acá quiero dejar algo como muy claro. Obviamente que todas las empresas tratan de reducir sus costos y cobrar más alto. Esto ya lo habíamos dicho, pero cuando hay empresas que dicen, bueno, yo voy a ser el mejor en costos, ¿sí? Bueno, empezamos a competir con nuestros rivales que también quieren ser líderes en costos. ¿Sí? No, no todos son. Hay gente que sí quiere agregar más valor, o empresas, perdón, que quieren agregar más valor y cobrar un precio más alto. Pero los que se plantean ser líderes en costos, bueno, competirán para ver esta barra azul, ¿sí? Del gráfico, cuál la tiene a menor costo. Esa es una estrategia, una de las genéricas, y que podemos optar por seguirla. Entonces, ¿sí? Entendiendo lo que implica el liderazgo en costos, bueno, ¿cuáles son esas características del negocio? Una vez que yo me decido ir por un liderazgo en costos, tengo que saber dos cosas. Primero, que los márgenes van a ser bajos, ¿sí? Porque si me estoy proponiendo producir al menor precio, al costo más bajo, bueno, tampoco voy a poder pretender cobrar un precio muy alto, porque el valor agregado puede llegar a ser menor, ¿sí? Y por otro lado, suelen ser empresas las que buscan los liderazgos en costos que atiendan segmentos sensibles al precio. O sea que si vos le cobras un peso más, ya probablemente baja la demanda. Así, esto es como las características generales del negocio de quien sigue una estrategia de liderazgo en costos. Después hay algo que es muy importante y que son los factores determinantes. Entonces, ¿qué es lo importante entender de factores determinantes? O sea, más allá de lo que ustedes hayan leído ahora en el capítulo 3 del libro de Porter, ¿no? Donde él habla de estos factores, es entender que cuando uno se propone tener una ventaja competitiva en costos y seguir una estrategia de liderazgo en costos, hay ciertos factores que te ayudan a lograr eso. Si él menciona 9, economías de escala, economías de aprendizaje, acceso a las materias primas, el desarrollo de nuevas tecnologías, bueno, pero que esos factores de alguna manera te influyen mucho en los costos con los que vos produzcas. Por poner un ejemplo, hay uno que es acceso a los factores de producción o a las materias primas.
Imaginemos que si hay una organización, una empresa que está cerca de las materias primas y probablemente se ahorra un montón de costos en logística, en inventario, en conservación de la materia prima. No, no sé, pongo el caso si tenemos una fábrica de comestibles alimenticia que vende latas de ananá. Y bueno, probablemente si estoy cerca de donde produzco el ananá, voy a poder enlatarlo de manera más fácil sin tanto costo de transporte. Pero acá lo importante es decir, bueno, dentro de un liderazgo en costos hay factores que me ayudan a producir a menores costos. Eh, y obviamente que si me decido ir por esta estrategia, bueno, tratar de ver que machean, ¿sí? Entre los factores determinantes y la estrategia que estoy siguiendo. Por otro lado, están las ventajas. La estrategia genérica esta de liderazgo en costos de alguna manera debería dar cierto tipo de ventajas, ¿sí? Obviamente en el ámbito teórico. Pues en la práctica hay que ver cómo se sucede, pero probablemente quien tiene un liderazgo en costos, ¿sí? Obtiene márgenes de utilidad superiores, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Si me propongo producir al menor costo posible, y bueno, si lidero eso, voy a tener el mejor margen, ¿sí? Este es una ventaja obvia. Por otro lado, se logra un mayor volumen de ventas, ¿sí? Porque evidentemente si produzco a un precio menor, vendo a un precio menor y quizás atraigo más demanda. Ayuda también una estrategia de liderazgo en costos a soportar una guerra de precios. Si yo produzco, acá está el precio, ¿sí? Y produzco a este nivel, viene una guerra de precios si tengo guerra de precios que hay que bajarlos, ¿no? Si bajo el precio ya me queda por abajo el costo. En cambio, si el costo está acá abajo y viene una guerra de precios, si yo bajo mi precio, sigue existiendo un margen. Entonces, de alguna manera el liderazgo en costos te permite soportar esa guerra de precios. Y por quizás la contracara de esto es, si el día de mañana me decido con mi organización, con mi empresa, a cobrar menos, lo puedo hacer, porque mis costos están bien achicados y tengo un liderazgo ahí. Entonces, si viene un competidor, un sustituto o quien fuese y me pone un poco de ruido, bueno, yo vendía a 10 pesos, ahora voy a vender a 8 porque total produzco a 2. Entonces, de alguna manera eso es identificar a veces las ventajas que puedes tener, ¿sí? El liderazgo en costos. Por otro lado, también tiene sus riesgos, ¿sí? Cuando uno de alguna manera está prestándole atención solamente a los costos, bueno, te olvidas de agregar valor, ¿sí? Porque es, bueno, tráeme el Excel, a ver, no, estamos, eliminar este y este costo. Bueno, y si empezamos a eliminar todo, de alguna manera dejamos de agregar valor o empieza a perjudicarse nuestro producto. Creo que como la mayoría de ustedes trabaja en comunicación, trabajó en comunicación, sí a veces esto está más sensible, ¿no? Que es el primer presupuesto a recortar a veces. Y uno dice, bueno, pero pará, pero agrega valor. Y bueno, pero esa es uno de los riesgos que tiene el liderazgo en costos, ¿sí? Empezar a focalizarse demasiado en eso. Por otro lado, hay mucho de innovación que a veces te lo ahorrás. Con mi liderazgo en costos estoy bien, no innovemos porque quizás empezamos a levantar el costo ese que teníamos eh, como bien desarrollado. Hay otro que también es muy peligroso, la imitación de los competidores. O sea, si dejé de agregar valor, salvo que tenga una maquinaria muy bien aceitada en este liderazgo en costos, y probablemente me copien rápido. En cambio, si soy una máquina de agregar valor, bueno, al competidor le cuesta ir alcanzando esa organización. Eh, y por otro lado, que esto pueda provocar un cambio de interés rápido en el consumidor al estar siempre con un producto que está bien, es barato, es accesible, etcétera, pero deja de agregar valor y bueno, lo abandona. Entonces, acá están un poco
las ventajas y los riesgos de esta estrategia. Y este es un pequeño ejemplo para cerrar lo que venimos hablando, ¿sí? El liderazgo en costos puede estar en cualquier industria. Me detenía en este artículo que era la crisis impulsa la venta de alfajores low cost, ¿sí? Y los planes para crecer. O sea, de alguna manera, ya pasamos de la aerolínea low cost, que es un evidente liderazgo en costos, ahora a la alfajor low cost, ¿sí? Como puede ser Nevares, Capitán del Espacio, Guaymallén. Y acá hago la primera aclaración. No quiere decir que cuando uno decide liderar en costos, o sea, llevar su nivel de producción de costos hasta acá, se deja de preocupar por diferenciarse. No es que a Capitán del Espacio no le importa el packaging o a Guaymallén no le interesa agregar valor con su sabor membrillo, dulce de leche o chocolate, ¿sí? Probablemente les interese, pero están focalizados en otra instancia, que es, bueno, yo quiero ser un líder en costos. Quiero trasladarle después el menor precio posible a mi cliente. Entonces, de alguna manera, vale esa aclaración, porque lo mismo para la diferenciación, por más que uno quiera agregar mucho valor, no es que se olvida de cuánto cuesta producir. ¿Sí? Entonces, de vuelta, no hay que ser tan radicales acá. Obviamente, las estrategias son claras, liderazgo en costos o diferenciación, pero después no es que uno se olvida del aspecto del otro. Pero acá tenemos un buen ejemplo de liderazgo en costos. Y complementando lo que decía en la diapositiva anterior, miren esto, Habana y Guaymallén en realidad usan el mismo dulce de leche, ¿sí? Que en realidad casi todos los alfajores de la Argentina usan el mismo dulce de leche, que es Bacalín. Ahora, Habana compra un tipo de dulce de leche que es más caro, ¿sí? Más caro en costos. ¿Pero qué te ofrece? Un mejor sabor. Guaymallén compra otro tipo de dulce de leche más barato, Bacalín, la misma marca, que te ofrece quizás un sabor un poco más básico. Para los que saben de alfajores, digo, a mí me das un Guaymallén o una Habana y me lo como entero y feliz. Pero de alguna manera eso es una estrategia de liderazgo en costos bien definida. Cuando Guaymallén opta por el dulce de leche de la misma empresa, pero más barato, ¿sí? Y Habana usa otro tipo de bacalín, ¿sí? Y ofrecen diferentes experiencias. Más allá de que después Guaymallén tiene otro proceso de fabricación del alfajor, de cobertura de chocolate, hasta de packaging, como más simple. Digo, bueno, es el esfuerzo de la empresa de, si yo si yo produzco por 1 peso, te lo vendo a 2. En cambio, Habana dice, yo produzco por 2 pesos y te lo vendo a 5 quizás. Y el margen hasta es mejor el de Habana, pero bueno, son estrategias diferentes. Muy bien, habiendo entendido entonces la primera estrategia de genérica, liderazgo en costos, vamos ahora a la diferenciación, que quizás esta es la más glamorosa, la que uno siempre quiere estar ahí diferenciándose, pero ¿a qué hace referencia? Que básicamente una empresa se preocupa por ofrecer un diferencial mayor valor agregado para que el cliente lo perciba, ese producto, ese servicio, como algo único. Cuando sigo esa estrategia, voy a estar hablando de una estrategia de diferenciación, ¿sí? Y acá, así como veíamos un gráfico antes para entenderlo de liderazgo en costos, ahora vamos a ver una que nos permita entender la diferenciación. Y como vemos en este gráfico, hay dos empresas. Las dos quieren diferenciarse en el mercado, ¿sí? Si bien una produce con un costo menor, ¿sí? A la otra, la empresa no diferenciada produce, como vemos, por abajo de 4 pesos y la otra por arriba de 4, ¿sí? Pero miren el precio que cobra la de la izquierda, 6,5. Y el precio que cobra la de la derecha es 4,5. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El mercado, el cliente, el consumidor no está percibiendo un precio más alto acá para pagar,
Si esta empresa no diferenciada decidiera ir por los 6 pesos, nadie le compraría el producto, ¿sí? En cambio, en esta sí hay un valor percibido. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos que la clave está acá en el margen? ¿Sí? Si de alguna manera hoy el coste de esta empresa no diferenciada estuviera en 2, podríamos decir que le está yendo bien, tiene una ventaja competitiva en costos, pero acá apostó a la diferenciación, trató de agregar valor la empresa de la derecha y consigue un poco margen, ¿sí? Por eso hablamos de que es una empresa no diferenciada. Entonces, en resumen de este gráfico, cuando decidimos ir por una estrategia de diferenciación, la empresa se tiene que preocupar no tanto por el costo, que sí obviamente se preocupa y se ocupa, pero cuánto más puedo elevar el precio, ¿sí? Cuanto más se eleve el precio, más valor va a pagar, o sea, perdón, más valor voy a estar agregando y más alto el precio que está dispuesto a pagar mi cliente. Volviendo al ejemplo que veíamos de los alfajores, si voy a un kiosco y veo una Habana a 80 pesos y un Guaymallén a 30, yo tengo ganas de comer un alfajor, pero a veces estaría dispuesto a pagar 80 pesos por una Habana. Entiendo que ahí hay un producto mejor. Ahora, si yo estuviese dispuesto a pagar 35 pesos por el Habana y 30 por el Guaymallén, Habana no está haciendo bien las cosas, porque evidentemente todo ese packaging, ese dulce de leche más caro, la cobertura de chocolate, no le sirven para que yo vea el diferencial y pagar un precio más alto. Entonces, ¿qué tener en cuenta en la estrategia de diferenciación? Fundamental, ¿qué valora el cliente y cuánto pagaría? Fundamental. Obviamente, ¿para qué agregar valor si no me sirve nada? Si yo a La Habana digo, uy, voy a tener el mejor packaging del mundo para ofrecer este alfajor, y después, en definitiva, el dulce de leche es una porquería o el chocolate es una porquería, digo, bueno, tratemos de pensar qué valora el cliente. Si vendemos un auto y le ponemos 7 caños de escape arriba en el techo, pensando que es un diferencial, que vamos a agregar valor, bueno, eso lo valora tu cliente, estaría dispuesto a pagar más por eso o por que tenga Bluetooth con conexión Wi-Fi conectado a Amazon en el auto. Bueno, quizás es por ahí donde uno agrega valor. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los costos son más altos de una empresa que quiere diferenciarse porque tiene que agregar valor y que hay un valor que es tangible y un valor intangible. ¿Sí? Acá siempre se hace el juego de la marca. A veces hay marcas, sobre todo esto pasa en la industria del vino. ¿Sí? Por más que haya vinos mejores que otros, obviamente, muchas veces hay ciertos vinos que alcanzan un rango, ¿sí? Que ya están bien conservados, con las mismas barricas, hasta inclusive dentro de la misma bodega, que de la misma barrica hace dos vinos diferentes, pero bueno, tienen un posicionamiento de marca diferente. Uno es más joven, otro es más adulto, uno es más divertido, otro es más clásico. Entonces ahí es donde la intangibilidad empieza a jugar y cómo uno va agregando valor para hacer diferente esa, ese producto o servicio. También, por supuesto, hay factores determinantes que condicionan la ventaja a la hora de diferenciar, ¿sí? Esto es cómo trabajamos el producto o servicio, su diseño, los canales por los cuales lo distribuimos, las características del mercado, las características de la empresa. Digo, hay ciertos factores que te ayudan a hacer algo cada vez más diferente, ¿sí? Una cosa es vender un vino en un local exclusivo de vinos y otra en un supermercado recontramasivo al lado de una caja de cartón de vino, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que nos van a ayudar a determinar ese diferencial o no. Por otro lado, acá tenemos también ventajas y desventajas de esta estrategia, ¿sí? La primera ventaja es que crea valor,
obviamente cuando uno decide ir por la diferenciación, en vez de estar focalizado en el costo, ¿sí? O en el precio, en bajar el precio que alguien está dispuesto a pagar, al revés, se preocupa por crear valor y eso hace que el cliente esté contento porque le vas agregando valor, ¿sí? Eh, También hay una ventaja que cada vez es más difícil encontrar un sustituto. Obviamente, si hoy tengo algo con un enorme valor agregado como cliente, no sé, mi servicio de conexión a Internet me da todas estas cosas. Digo, bueno, es difícil entrarle si este cliente está tan contento con su servicio por la velocidad, porque tiene tele, porque le dan teléfono, no sé, etcétera, etcétera. Digo, bueno, cuanto más valor creemos, más difícil va a ser para un competidor entrar o para el cliente sustituirte. Por otro lado, hay una gran ventaja que es una competencia no basada en precios. Entonces, en estrategias o en competidores más o menos similares, no sé, Ferrari y Lamborghini no se preocupan a ver quién cobra más barato. O sea, están en una guerra de, bueno, cobrémosle a partir del $1.000.000 el auto, ¿sí? Pero no están peleando hasta el último peso. Entonces, no entrar en una guerra de precios es sano para una organización, porque la rentabilidad siempre va a estar bastante bien custodiada. Y por otro, lo que decíamos un poco está relacionado a lo que decía anteriormente, que es generar esta empatía y lealtad del cliente. Eh, Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas ventajas. Este es un pequeño ejemplo de las ventajas, ¿no? De cuando hablábamos de crear valor. Este es un producto que pude manejar en Clarín, ¿sí? Cuando trabajaba, que lanzamos Grande T, y para mí fue un gran ejemplo de diferenciación. En esa época había varios juegos para armar un equipo de fútbol y tratar de ganar. No sé si alguna vez habrán oído hablar de Grande T, pero nuestra vocación era permanentemente ir mejorando el producto. Y le aseguro que cuando se lanzó Grande T, obviamente empezaron los competidores a venir. Decir, bueno, no es una gran idea agarrar un campeonato de fútbol y que la gente elija jugadores y a ver qué jugadores hace más goles y sumar puntos. Bueno, pero una vez que el competidor llegó a ofrecer lo mismo, nosotros íbamos creando valor dentro del juego, ¿sí? Creando diferentes instancias de juego, torneos de amigos, desafíos con famosos, copas internas. Se empezaba a complejizar el juego de una manera que lo que conseguíamos era lealtad. ¿Sí? Entonces ya no nos importaba si ESPN, si Fox, si los blogs que también habían lanzaban sus propios juegos de fútbol, porque la gente volvía a Grande T. ¿Sí? Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo crear valor constantemente hace que no solo la gente vuelva, sino también que esté dispuesta a pagar. Si acá alguno de ustedes ha jugado, tiene un familiar, jugó un amigo a Grande T, se podrán dar cuenta que esto era verdad. Después la gente pagaba para hacer los cambios, se interesaba en el juego porque iba descubriendo ese valor que le íbamos agregando. Por otro lado, también hablábamos de que esta estrategia tiene ciertos riesgos, ciertas desventajas. La primera es tratar de encarar una estrategia de diferenciación. A veces te da exclusividad, pero sin diferenciación. O sea, bueno, yo tengo, o sea, esto vale $120 millones, pero a ver, es exclusivo, pero no te diferencias. Digo, puede existir ese riesgo, ¿sí? Entonces hay que conocer muy bien a la audiencia y cuáles son los factores que hay que diferenciar. El otro es la excesiva diferenciación. Vamos a ver un ejemplo muy concreto de esto, ¿sí? O sea, le pongo tantas cosas que ya está. O sea, hay solo mercado para una persona, ¿sí? Está tan de nicho que lo matamos. A veces los precios pueden ser demasiado altos. Empiezo a agregar tanto valor en mi organización y bueno, a mí me cuesta $7.000 hacer esto. Entonces te tengo que cobrar $8.000. Y bueno, por $8.000 no te lo compra nadie. ¿Sí? Entonces ese es un riesgo a veces de la diferenciación. Y por otro lado, la imitación del competidor
hace que cuando vos agregues valor en una de esas, corre atrás tuyo, imita eso que vos haces muy bien con una versión muy barata, ¿sí? Pero bueno, estos son, así como el liderazgo en costos tiene sus riesgos, estos son los riesgos de la diferenciación. Y ahora vuelvo al ejemplo este que hablaba de la excesiva diferenciación. Fíjense en el 2008, ¿sí? En pleno auge de Twitter, se lanza un dispositivo, ¿sí? Que se llamaba Twitter Peak, como lo dice acá en esta slide, ¿no? El teléfono para tuitear que no quería nadie, que era un teléfono de estos que en vez de que me servía hola para llamar, para WhatsApp, para lo que fuese, solo para Twitter. Imagínense comprarse un dispositivo solo para tuitear. Digo, diferenciación. ¿Hay? Sí, pero seguro que hay diferenciación. Imagínate que está yendo un recontra nicho, pero es excesivo. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos obviamente ilustrativos, pero que a veces sirven para ir dándonos una idea de por dónde va la estrategia de diferenciación, cuáles son los limitantes, dónde debemos agregar valor, dónde no, hasta cuándo agregar valor, hasta cuánto cobrar, hasta cuándo no excederse. Por otro lado, para seguir graficando, ¿no? Con ejemplos esta estrategia de la diferenciación, a mí me gusta mucho este ejemplo, ¿sí? Que probablemente si les hablo de Duracell, quizás se me caen varias sotas, ¿no? Acá, pero yo sí siempre me imagino este conejo y andando y andando y andando. Desde chico entiendo que, y no me pregunten por qué, pero cuando voy al supermercado sigo pensando que Duracell es la mejor de todas las pilas y que dura 30 veces más, porque está en el nombre, porque la publicidad se encargó de eso, porque el atributo era así cuando nace Duracell. Y miren, acá está, esto que van a leer en la diapositiva. Hace unos años, ¿sí? El libro Guinness, el libro Guinness, y obviamente esto es verdad, la pila que más dura en el mundo es la Panasonic. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a un supermercado y tenemos la Panasonic y la Duracell acá, probablemente a veces elijamos la Duracell o tengamos ese concepto en la cabeza. Pero bueno, esto de que es la pila que más dura, probablemente Duracell la pueda cobrar 150 pesos una pila y Panasonic no, porque la diferenciación la ganó Duracell. Pegó primero, pegó con marca, la posicionó, ya le tenés confianza, entonces lograste, ¿sí? Ganar en esa estrategia de diferenciación versus tus rivales, ¿sí? Después estarán, bueno, las pilas que no duran nada, pero son bajas en costos. Entonces, esto también pinta un ejemplo de lo que puede ser una estrategia de diferenciación. Y por último, como un ejemplo integrador de diferenciación, debate entre costos, que para que no sea todo tan negro y blanco, todos, me imagino que todos conocen esta galletita, no la melva. Melva era un producto que para los que lo consumíamos de chicos creo que tenía casi el tamaño de un alfajor. La galletita Melva y hoy tiene el tamaño de una moneda de un peso, ¿sí? Estoy exagerando, perdón si alguien trabaja en Terrabusi, pero a ver, lo que quiero decir es, se ha modificado este producto. Cuando nace, era una galletita que luchaba por cierta diferenciación, que tenía un precio más alto, tenía crema, la verdad que, a ver, resaltaba por las demás. ¿Qué pasa? Esta empresa se vende, ¿sí? Esto acá, miren lo que dice en una nota en La Nación, ¿sí? Con el de las galletitas, el distribuidor tocó un punto neurálgico de la industria dulce, ¿sí? Donde dice que los consumidores nostálgicos añoran los días en que las Melva y las Duquesas tenían el tamaño de un alfajor moderno, antes que la crisis de 2001 y el consecuente pase de Terrabusi al gigante Kraft, ¿sí? Se tradujese en un cambio de tamaño y dicen los expertos de receta. Entonces, ¿qué pasa? Melva Terrabusi es comprado por Kraft y quizás en pos de ir por una estrategia de liderazgo en costos en un segmento de galletitas o de reducir costos,
empezó a matar un diferencial, ¿sí? Más chico el tamaño, la crema ya era menos, ¿sí? Hasta hoy la masa, para quien las comen, cambió, ¿sí? Y tenés un producto peor, o sea, con honestidad. Hoy el producto Melba no es el mismo que se hacía antes. Hubo una reducción de costos, se abandonó la diferenciación. Y ahora miremos quién aparece. Hace un par de años, Macuca, ¿sí? De la mano de Arcor, se da cuenta de esto y lanza el producto más parecido a la melva dentro del mercado argentino, con una estrategia de costos al principio, ¿sí? De liderazgo en costos, haciendo la galletita más barata, eh, y le empezó a morder el terreno, porque ya no había un diferencial tampoco en el gusto de la melva. Y obviamente después Sima Cuca, ¿qué hizo? Ante esos costos y ante ese precio que no se lo trasladaba tanto al usuario y que era conveniente, empezó a levantar un poco más el precio para llevarlo al de la melva, ¿sí? Y hoy si bien la melva es más cara, la macuca ya no es lo barata que era antes. Pero bueno, acá este es otro ejemplo muy atractivo de cómo entran en juego la diferenciación, empezar a pensar en los costos, matar los valores de diferenciación, y cómo a veces las estrategias se van mezclando, pero lo importante y algo que dice mucho Porter es no nos podemos quedar atrapados en el medio, no podemos hacer diferenciación y costos a la vez. Eso o esa virtud se ha demostrado en pocas empresas, la vamos a ver sobre todo con Julián, nos va a hablar de esto, pero bueno, no es lo común, ¿sí? Vale este ejemplo y también vale lo que estoy diciendo ahora para aclarar algo. Hay muchos que critican a Porter por esto de que hay una estrategia de diferenciación y otra de liderazgo en costos. Muchos teóricos sostienen que en realidad no es tan así, o sea que uno sí puede mezclar diferenciación con costos y que las empresas en la práctica persiguen esto, ¿sí? Que es difícil a veces especializarse. Pero bueno, es la contracara de una teoría tan fuerte y tan seguida hoy en el mundo corporativo como es elijo el liderazgo en costos o la diferenciación. Y antes de pasar a la tercera y última estrategia genérica, vamos a tratar de terminar de entender este cuadro que nos va a ayudar a ubicar todo. Entonces, las estrategias genéricas pueden ubicarse dentro de esta matriz, ¿sí? Donde tenemos un objetivo estratégico, ¿sí? O sea, el target al que vamos a apuntar como organización, ¿sí? Vamos a apuntar a todo un sector o a un segmento, a toda la población o solo a jóvenes, a mujeres, a varones, a estudiantes, nivel social, ABC1, C2, C3. Bien, este es el objetivo estratégico, uno de los ejes. El otro eje es la ventaja estratégica, ¿sí? Esa ventaja competitiva que queremos conseguir es un posicionamiento bajo de costo, ¿sí? O una exclusividad percibida por el cliente. Queremos que el cliente piense que somos los más baratos y estar ahí porque decide por el precio, o queremos estar donde el cliente decide por toda esa exclusividad que nos da el producto o servicio. Cuando la organización, la empresa decide apalancarse en el posicionamiento de bajo costo, en liderar en costos, ¿sí? En sacar una ventaja competitiva en costos a todo un sector, ¿sí? En todo el mercado, estamos hablando de liderazgo en costos. Esa es la estrategia que sigue, que ya la vimos. Cuando la empresa decide ir a todo un sector, pero con esta ventaja competitiva de diferencial, ¿sí? Buscando agregar valor y que el cliente perciba eso, entonces vamos a estar hablando de una estrategia de diferenciación. Entonces dijimos que nos faltaba una tercera estrategia, ¿sí? Y acá viene esta tercera estrategia genérica, que se llama
la estrategia de enfoque en la diferenciación, pero ojo, que acá no significa de ofrecer un diferencial a partir del valor agregado. Como lo ven en la tabla, en realidad la estrategia de enfoque lo que hace es dejar de atender a todo un sector amplio y atender solo un segmento. Entonces, nos centramos en un nicho bien específico y decimos, vamos a desarrollar un producto o servicio para este nicho, ¿sí? Ya sea dándole algo que siga una ventaja de costos, ¿sí? Y que pueda tener un posicionamiento bajo en costos, o ya sea dándole algo que le agregue mucho valor a nuestro producto o servicio y el cliente lo perciba. Pero acá lo importante es saber que eso es solo para un nicho. Por ejemplo, voy a un target de 14 a 19 años, bebidas cola. Puede haber una bebida cola que diga, yo voy a seguir mi política de costos y voy a apuntar a estos chicos de 14 a 19 que no quieren gastar plata. Por más que mi bebida cola no sea de tanta calidad, no le ponga tanto marketing, listo, les gusta. Por otro lado, puede haber otra bebida cola que diga, bueno, voy a hacer concursos exclusivos, a estar a la salida de colegios top, me interesa estos barrios de diferentes ciudades top. Bueno, listo, una estrategia de vuelta que va solo a un segmento, una está basada en costos y el otro en agregar valor para que el cliente pague un poco más, ¿sí? Pero esta sería la tercera estrategia genérica. Y para hacer un doble clic y no extenderme tanto porque esto podría llegar a ser como un compendio de lo que es la liderazgo en costos o en diferenciación, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese público objetivo viene dado por lo geográfico, por la edad, por el tipo de consumidor, por el tipo de valor agregado que le das que hace que sea solo reducido a un sector. Por ejemplo, lo de Twitter. Ahí cuando había una excesiva diferenciación, lo llevamos a tal nicho, ¿sí? Que ya hasta dejó de ser una estrategia de enfoque, llegó a ser una estrategia que, eh, listo, fundió todo, ¿sí? Entonces, obviamente, en las ventajas que encuentra esta estrategia es que se incrementa mucho la eficiencia. ¿Por qué? Porque conoces a tu consumidor. Vos ya no estás pegándole a un público amplio. Sabés quiénes te consumen y podés agregarle más valor ahí, ya sea ofreciéndole algo más barato o algo que disfruten más y paguen más caro. Y obviamente el gran riesgo acá y el mayor es que, que esa segmentación, que ese enfoque esté mal hecho. Entonces te reducís mucho las posibilidades, te sale mal ahí y era tan chico que bueno, se te complica. Y por otro lado, que a veces no, ese mismo enfoque no puede ser o seguir la lógica de una economía de escala, o sea, no se puede replicar enseguida para todos lados y bueno, a veces no puedes hacer crecer el negocio. Pero bueno, esta es la tercera y última estrategia, ¿sí? La de enfoque genérica. Y este cuadro final se lo dejo por si lo quieren ver ahora. No quiero hablar mucho así, no los aburro, pero quizás les convenga poner pausa, mirarlo y absorberlo. Y un buen ejemplo práctico de esta matriz es ubicar en una industria como la gastronómica, a ver, dónde podrían estar ubicados cada uno de estos actores, ¿sí? Empezando por McDonald's. McDonald's, ¿qué hace? Va a todo un sector, pero de alguna manera tiene cierta productividad, sus procesos los costos los hace muy eficientes, ¿sí? Por el acceso a las materias primas, economía de escala, lugares donde están los clientes, bueno, tiene toda una maquinaria desarrollada que persigue un liderazgo en costos, ¿sí? Traslada poco costo, poco precio a la población y apunta a todo un sector. Sé que en la mayoría de los países del mundo pasa esto. Argentina es medio particular porque McDonald's traslada un precio más alto, ¿sí? Pero en una estrategia mundial es una comida barata la de McDonald's. Por otro lado está Dean and Dennis, ¿sí?
ahí ya empieza, es una cadena, pero con ciertos agregados de valor. Ya las hamburguesas pueden ser más grandes, elegís tus condimentos, hasta digo que son, se trabajan de otra manera, la presentación en el plato es distinta, te atienden bien, te pueden atender en tu mesa. Entonces, a ver, venden lo mismo, una hamburguesa, una comida rápida, pero le agregan cierta exclusividad que el cliente la percibe y te dice, bueno, yo por una hamburguesa de In Denny pago 600 pesos, por una de McDonald's 400, ¿sí? Por otro lado, viene lo que hablábamos de enfoque en la diferenciación. Nosotros podemos ir a comer a la Parolacha, que sabemos que va a estar en un lugar, que ya te recontratienden un montón de platos, pero bueno, hay dos o tres, si no, no puede ser quizás tan replicable y van atendiendo a un segmento, a un nicho de población muy particular, ¿sí? Y por otro lado está el chorimóvil, ¿sí? Un carrito en la costanera que tiene costos bajos también, se propone eso, te traslada a costos bajos a vos también, pero de alguna manera también va solo un segmento, al que está por ahí, al que está caminando en la costanera, que se quiere relajar, no necesariamente distingue niveles sociales, porque puede ir cualquiera, pero sí apunta a un segmento muy específico, ¿no? No hay un chorimóvil o este carrito en particular no se replica, en todo caso habrá alguien que venda chorizos en otro lugar, pero bueno, acá es donde estamos hablando de una estrategia de enfoque, donde se elige un nicho donde vender el producto. Y para terminar, en este tiempo tan complicado también que estamos viviendo, sí, un ejemplo muy actual, la historia del barbijo según Michael Porter, ¿sí? Porque es bastante ilustrativo de esto de las estrategias genéricas, ¿sí? Como, a ver, cuando vemos un barbijo como empezó, cuando empezaba la pandemia, es algo bien sencillo, hasta de hospital, ¿sí? Una producción masiva, baja en costos, que un barbijo, ¿cuánto te puede costar? 30 pesos, 40 pesos, 50, listo. Acá está, producción masiva. Y todos nos vestíamos con ese barbijo. Pero después, obviamente el cliente empieza a querer diferenciarse. Entonces, bueno, vamos a hacer barbijos más lindos, agreguémosle color, que el valor que nosotros le demos en diseño, en la calidad del material, en la duración, etcétera, bueno, que sea percibido por el cliente y en vez de pagar 40, 50 pesos, nos pague 200 pesos, ¿sí? Entonces, tenemos una estrategia de costos y acá una estrategia de diferenciación bien marcada. Y la tercera estrategia genérica que nos faltaba era la de el enfoque en la diferenciación. Y bueno, y acá está, un barbijo solo para los hinchas de River. ¿Sí? Elijo un nicho, como hincha de River puedo decir que no es tan nicho, porque somos una multitud, es un chiste para los de Boca. Pero bueno, de alguna manera, este nicho hace que vos elijas una estrategia de enfoque, ¿sí? La tercera estrategia genérica que veíamos. Entonces, tenemos un barbijo plano de hospital, tenemos un barbijo que después se complejiza, le agregamos más valor y después un barbijo que elige un cierto sector de la población para ahí agregarle valor y que el cliente lo perciba, ¿sí? Entonces, este es un poco algo muy actual de un ejemplo de a veces cómo las empresas, las estrategias se aplican en nuestra vida real y bueno, en todo tipo de industrias o negocios. Muy bien, entonces llegamos al final ya de la clase. Espero que la hayan disfrutado, que también les permita este repaso de estrategias genéricas mirar para dentro de sus empresas, de sus emprendimientos, proyectos y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Dónde me quiero parar? ¿En los costos? ¿Me quiero parar en la diferenciación? ¿Dónde está parada mi empresa? Si estoy en la diferenciación, ¿cuánto valor estoy agregando y cuánto miro un poco a los costos? Si estoy en los costos,
cuánto estoy mirando eso que me hace ser eficiente en costos, ¿sí? Y si estoy en una estrategia más de enfoque, decir, bueno, qué nicho he elegido. Así que bueno, nos vemos el viernes en la clase y espero que lo hayan disfrutado.